Descubierto, el increíble niño que, sin saberlo, transformó su humildad en alimento para Dios. Samuel miraba con atención cómo brincaban las hojas del parque, tomando caminos que nunca existieron. Cada rayo de sol era como un guiño suyo, un abrazo de esperanza que lo animaba. Sin embargo, en su interior, un vacío resonaba como un eco incesante. Había aprendido a ser el hombre de la casa a tan temprana edad, un rol que nunca pidió. Su padre se había ido, dejando atrás sueños y la sombra de un hogar que alguna vez fue cálido. Samuel sabía que debía cuidar de su madre, de su hogar, una mujer valiente que batallaba cada día en la lavandería. Pero, ¿era suficiente su sonrisa? ¿Podía su bondad llenar el vacío que había dejado aquel hombre al que apenas recordaba? Ese día, cuando se encontró con el viejo libro de recetas, una chispa de nostalgia iluminó sus ojos, aunque también brotaron dudas. ¿Podría el arte de la cocina realmente ser su salvación? En la mente de un niño de 10 años, los ingredientes se entrelazaban con recuerdos de su abuela, una chef legendaria en su hogar, y el anhelo por crear algo especial. Pero, ¿y si no era lo suficientemente bueno? La presión de brillar, de ser visto como un verdadero chef, lo estrujaba por dentro como el peso de una olla hirviendo. El dilema lo devoraba: podría cocinar con amor, o se vería obligado a cumplir con las expectativas ajenas, olvidando el alma de su pasión. Entretanto, la crítica de gastronomía, con su pluma afilada y mirada perspicaz, comenzaba a vislumbrar en Samuel un verdadero talento. Ahí estaba el peligro. Con cada elogio, crecía la posibilidad de ser utilizado como un peón en un juego culinario, donde su origen humilde sería el primer argumento en su contra. Esa amenaza latente dejó una hiriente pregunta en el aire: ¿podría ser reconocido y, al mismo tiempo, permanecer fiel a su esencia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que crecía la tensión, Samuel buscaba respuestas en el fondo de su olla. Cada creación era un paso hacia la incertidumbre, una mezcla de miedos que se cocinaban a fuego lento en su pecho. Recibía miradas admirativas, pero también murmuraciones. ¿De verdad podría elevar esos platos humildes a algo más grande? Con su abuela y su madre como faros de amor en su mente, la voz de su madre resonaba: la verdadera cocina se hace con el corazón. Pero, ¿qué pasaría si su corazón no era suficiente para cumplir con los sueños de otros? Su lucha interna estalló la noche antes del evento crucial. El dulce aroma de sus platillos flotaba en la cocina, pero lo que debería ser una celebración se convirtió en una tormenta de angustia. Ese dilema le pesaba como sillas de madera viejas, y Samuel se encontró atrapado en su propia creación, sin saber si ese banquete sería una oportunidad para brillar o una carga imposible de soportar. Agarró la cuchara, sudando, temeroso de que cada movimiento valiera más que recetas, sueños o recuerdos. La gran pregunta se repetía en su mente: ¿sería capaz de alimentar no solo cuerpos, sino también corazones, o perdería su esencia en el camino? La mañana del evento se hizo presente como un lienzo en blanco. Samuel se despertó antes del amanecer, con el eco de su propio corazón resonando en sus oídos. No era solo un día cualquiera, era el día en que podría decidir quién quería ser. Se asomó a la ventana y miró hacia el parque, aún desierto, como un recordatorio de su propia soledad. Sin embargo, ese vacío también contenía la semilla de su transformación. La cocina olía a especias y a la promesa de cosas grandes. Mientras sus manos trabajaban con ingredientes, cada corte y mezcla se sentía como una meditación. Las dudas iniciales comenzaron a disiparse. Era como si, al caer la cuchara en el bol, pudiera dejar caer también el peso de las expectativas ajenas. En lugar de centrarse en lo que los demás esperaban de él, Samuel buscaba conectarse con el profundo anhelo de ser auténtico. La verdadera esencia de su cocina, aquella que había heredado de su abuela, era la combinación de amor y simpleza. Sin embargo, lo que parecía ser un momento de claridad se desvanecía con cada nuevo desafío. Las críticas positivas que había recibido pesaban en él, siendo un recordatorio constante de lo frágil que era el sueño que estaba tratando de sostener. Así como un plato podía ser exquisito, también podría ser descartado.
La balanza de su valía personal pendía de una delgada línea, podría ser un fenómeno o solo un niño que soñaba en grande. En un instante, la memoria de su madre apareció en su mente. Siempre recuerda, Samuel, cocina con amor y honestidad. Aquellas palabras eran su brújula, pero aún así, luchaba con la tentación de dejarse llevar por el deseo de ser reconocido. ¿Cuántas veces había visto a otros someter su esencia a la mirada exigente del mundo? Mientras continuaba preparando su banquete, cada plato se convertía en un artefacto de su historia, un fragmento de su viaje emocional. El risotto cremoso, la salsa vibrante, cada bocado un vínculo con sus raíces. Pero en el fondo, la angustia lo acechaba, la sombra del fracaso se cernía sobre él. Su mente era un torbellino de pensamientos entrelazados. ¿Sería suficiente? ¿Lograría conectar con los demás, transformar sus luchas en algo palpable? Cuando finalmente comenzaran a llegar los invitados, la sala se llenaría de murmullos y sonrisas, pero para él, ese ruido sería solo un recordatorio de su inminente prueba. La ansiedad se apoderó de él una vez más, y con un impulso casi desesperado, se detuvo en seco. La cuchara, que antes era una extensión de su creatividad, se convirtió en un objeto en el que proyectaba su miedo. Un giro de acontecimientos lo sorprendió. Un sonido firme, un golpe en la puerta. Era el crítico que había estado pendiente de su trayectoria. Su presencia lo llenó de una mezcla de emoción y pavor. Así que su deseo de ser reconocido estaba frente a él, y en ese instante, Samuel se dio cuenta de que era tiempo de elegir, trasladar su esencia a cada plato o conformarse con lo que otros esperaban de él. El inevitable momento se acercaba, y la decisión que tomaría podría definir su futuro en la cocina. ¿Sería capaz de liberarse de las ataduras del miedo y encontrar su voz auténtica en cada bocado? La respiración se le aceleró, el dilema lo superaba. Con un destello de determinación en sus ojos, Samuel se acercó a la mesa donde sus creaciones aguardaban. Todo lo que había vivido lo condujo a este punto, y en su interior vislumbró la respuesta que tanto había buscado. Hoy es el día en que te enfrentará a ti mismo, murmuró, la jarra de ingredientes sirviendo como ancla a su resolución. Pero una pregunta crucial emergía entre los fogones: ¿podría realmente mostrarse tal como era, o continuaría escondido tras las sombras de las expectativas? El tiempo se detenía, y el resultado de su valentía radicaba en lo porvenir. El aire en la cocina se tornó denso. Samuel se movía como si estuviera en un trance. Cada ingrediente se alineaba con su propósito interno, como si la cocina misma estuviera dictando las pautas de su historia. No era solo un chef, era un comunicador, un narrador de emociones a través de sabores. La decisión de expresar su voz lo invadió, y con cada corte de cebolla, cada hervor de su risotto, comenzaba a forjar una conexión más profunda con su esencia. Sin embargo, el rayo de determinación que había brotado en su corazón crecía en medio de una tempestad de incertidumbres. Las expectativas del crítico retumbaban en su mente, resonando como un eco de su inseguridad. ¿Y si no era lo suficientemente bueno?, se preguntó. ¿Y si decepcionaba no solo a él, sino a todos los que creían en mí? Aquellas preguntas carburan en su consciente como una chispa lista para encender un fuego de parálisis. Pero esa angustia ya no lo ataba, había crecido. Samuel sabía que no solo presentaría un menú, presentaría su historia. Así que, en vez de huir momentáneamente hacia los sabores más seguros, comenzó a arriesgarse a mostrar los gustos que realmente lo definían. Fluyó hacia lo que le era familiar, platos que evocaban risas de su infancia y lágrimas en momentos solemnes. Veía a su abuela, dándole su bendición. Sabía que ese acto de honrar su legado le daba fuerza. Mientras la cocina seguía recibiendo los aromas que envolvían su corazón, comenzó a redefinir lo que significaba éxito. Ya no sería un platillo perfecto, sería entrega, vulnerabilidad y conexión. Las risas de sus amigos y el amor de su madre se convertirían en sus aliados. Esa narrativa, nacida de la simplicidad honesta de su vida diaria, fue la clave. Su mente se despejó y comenzó a realizar otras elecciones en la cocina, experimentando con hierbas y especias que nunca habría usado antes. La llegada del crítico pareció convertirse en un segundo plano. Samuel sabía que su valor no dependía de la aprobación de otros, sino de la autenticidad que pudiera entregar a través de sus platos. Los preparativos continuaron, las salsas se espesaban, los colores brillaban vibrantes y presentaban la historia de un Samuel más fuerte y decidido. Con cada bocado que servía, sintió un crecimiento palpable. Había conseguido conectar el sabor de sus recetas con sus recuerdos, compartiendo más que comida, estaba compartiendo su vida. El tiempo se escurrió rápido, casi como en un sueño,
y cuando miró hacia la mesa, los rostros de sus invitados estaban iluminados, llenos de expectación, pero el golpe de la puerta fue un recordatorio abrupto. El crítico había llegado, su imborrable sombra se filtraba en la habitación, y con ella, una tensión renovada vibraba en el aire. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era el momento decisivo. El repentino crujir del silencio lo llevó a un umbral que jamás había cruzado. Con una respiración profunda, se dirigió hacia el crítico, con la certeza firme de que lo importante no era el juicio que recibiría, sino el coraje de presentarse tal cual era, cocinando no para complacer, sino para compartir su verdad. En ese instante crucial, cuando su mundo y su pasión se enfrentaban, Samuel entendió que su camino no dependía de una única cena, sino de la valentía que debía demostrar a sí mismo. ¿Sería suficiente esta revelación ante el crítico? La mesa estaba servida, y el verdadero desafío apenas comenzaba. La tensión era palpable, casi podía cortarse con un cuchillo. Samuel se acercó al crítico, cuya expresión era neutral, casi impenetrable. Se sintió como un gladiador ante un emperador, consciente de que su futuro estaba en manos ajenas. Pero a medida que sus ojos se encontraban, una chispa de determinación se encendió en su interior. «Bienvenido», dijo Samuel, su voz resonando con una confianza recién descubierta. En ese momento, no se trataba solo de presentar un menú, era su historia la que estaba en juego. Comenzó a servir los platos, cada uno de ellos como una pieza de su pasado, como una carta escrita en un idioma que solo algunos podrían entender completamente. Mientras el crítico probaba cada bocado, Samuel observaba cada pequeño gesto. Había aprendido a leer a las personas, las pequeñas sonrisas, las cejas elevadas, los gestos de satisfacción. Las reacciones del crítico lo enviaron a un mar de recuerdos, viajes culinarios que habían moldeado su alma. Sin embargo, a cada instante de orgullo lo acompañaba la sombra del miedo. ¿Y si todo este esfuerzo resultaba en un juicio implacable? Su mente comenzó un nuevo ciclo de preguntas, creciendo como una tormenta en su interior. «Tengo que recordar por qué cocino», se dijo. Eran sus raíces, sus familias, su abuela mirando desde un rincón, animándolo. Esa conexión se volvió su ancla, otorgándole un propósito más allá de la aprobación ajena. Una memoria particular invadió su mente, su abuela en la cocina, enseñándole a preparar un estofado tradicional, compartiendo historias de sus antepasados mientras los aromas llenaban el aire. Esa facilidad en la conversación llegaba a través de la comida, y había aprendido que cada receta era un anhelo de conexión, no un simple proceso de cocción. Comprendió que él, también, era un receptor de esa herencia. Se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo a la crítica empañara la esencia de su arte. El crítico terminó de degustar el primer plato y levantó la vista, mirándolo a los ojos. Samuel sintió un escalofrío de nerviosismo y esperanza. La mirada del crítico no era solo una evaluación, era una invitación a un diálogo. «¿Qué quisiste expresar con este plato?», preguntó. Esa simple pregunta lo llevó a recordar lo que significaba para él la cocina. Era un lenguaje que tenía su propio ritmo, su propia historia. «Este plato habla de mis raíces, de lo que significa ser familia», respondió. Samuel abrió su corazón, compartiendo su viaje emocional, lo que había aprendido, las lecciones de humildad y de orgullo que se entrelazaban en cada bocado. A medida que conversaban, la barrera entre el chef y el crítico comenzó a desvanecerse. Samuel sintió una oleada de liberación. Al compartir su vulnerabilidad, empezó a ver al crítico como una persona, no como un juez de su destino. Esa conexión transformaría lo que había comenzado como un acto de prueba en una conversación auténtica. Sin embargo, el crítico todavía no había compartido su opinión, y cuando el último plato fue servido, Samuel se preparó para lo que podría ser la realidad más dura. ¿Sería el alivio de la validación o la dura verdad de la crítica? En ese momento decisivo, la duda se convirtió en un leve eco, la adrenalina corría por sus venas mientras un aire palpable de expectativa lo acompañaba. Fue entonces cuando, justo antes de hablar, el crítico se inclinó hacia él y con una voz grave pronunció: «Samuel, has hecho que me cuestione mi propio camino. Pero ahora, me gustaría pedirte algo». Una nueva revelación aguardaba su respuesta, y Samuel sintió que todo lo aprendido hasta ahora estaba a punto de convertirse en una nueva montaña por escalar. ¿Qué desafío lo esperaba? Samuel sintió que el aire se le escapaba por un instante. La petición del crítico lo llenaba de incertidumbre, pero al mismo tiempo, la presencia de esa figura le hacía sentir que se encontraba ante una oportunidad única.
La idea de que su camino podía influir en el de otro encendió una chispa de curiosidad interior. ¿Qué me vas a pedir?, logró preguntar, sintiendo como su corazón latía con fuerza. El crítico se enderezó en la silla, sus ojos brillando con una mezcla de interés y desafío. Quiero que me enseñes a cocinar esos platos que has presentado, respondió el crítico, su tono inexpresable, no como un simple acto gastronómico, sino para entender el profundo significado que encierran. Cada uno tiene una historia, un contexto, y es esa conexión la que a menudo se pierde en la alta cocina de hoy. Samuel quedó atónito. ¿Él, enseñando al crítico? La inseguridad se asomó de nuevo y sintió que lo habitual que era presentar sus platos se convertía en un desafío completamente nuevo. ¿Estaba preparado? La pregunta lo llevó a una reflexión rápida sobre su propio desarrollo personal y cómo había llegado a donde estaba. Había crecido en la cocina, aprendiendo de su abuela, sí, pero también había avanzado por sus propios méritos, enfrentándose a críticas despiadadas y fracasos que de alguna manera lo habían pulido. Sin pensarlo dos veces, una oleada de determinación lo inundó. Tal vez la cocina era para Samuel más que una forma de expresar su arte, era una misión. Está bien, pero no promete ser fácil, contestó, con una nueva seguridad en su voz. Te enseñaré, pero necesitarás abrir tu mente y tu paladar. Cada ingrediente tiene su propia voz. A medida que el crítico asintió con seriedad, Samuel comenzó a vislumbrar la magnitud de lo que esto significaba. No solo se trataba de un chef que enseñaba a otro, era un viaje hacia la sinceridad en la cocina, un camino para descubrir su propia esencia y la del crítico. Era una forma de mantenerse fiel a sí mismo mientras se enfrentaba a expectativas externas. El crítico sonrió, iluminando su rostro. Eso es lo que quiero, Samuel. Quiero que el mundo vea que la autenticidad de un plato proviene del alma de quien lo prepara, no solo de la técnica. Esa afirmación resonó profundamente en Samuel, quien sintió que, finalmente, sus experiencias podrían servir de puente hacia una nueva etapa en su carrera. Sin embargo, el nuevo desafío quedaba claro. Tendría que despojarse de sus propias inseguridades, compartir lo más vulnerable de su arte, y en este proceso, podría encontrar la esencia que siempre había buscado en sí mismo. Era un riesgo, pero uno que estaba dispuesto a asumir. Con el plan de una serie de sesiones de cocina en marcha, Samuel se dio cuenta de que no solo aprendería a transmitir su conocimiento, sino que también se vería expuesto a nuevas perspectivas sobre el arte de cocinar. Atreverse a enseñar podía ser su mejor forma de aprendizaje. Cada interacción con el crítico podría ofrecerle una lección invaluable. Mientras se despedían, Samuel notó que la incertidumbre comenzaba a disolverse. El miedo había sido reemplazado por una creciente emoción. En el fondo, sabía que el camino que se abría ante él no solo era un viaje hacia la exploración del arte culinario, sino hacia una versión de sí mismo que aún no había descubierto por completo. Sin embargo, a medida que se giraba para salir, una inquietante pregunta se hizo eco en su mente: ¿y si al final, el crítico no solo desaprobaba su cocina, sino que cuestionaba su capacidad para enseñar? Las dudas se colaron, dejando una sombra sobre su entusiasmo. El camino hacia la autenticidad personal permanecía sembrado de riesgos, y en un instante de reflexión, comprendió que cada lección que compartiera sería también una prueba de su crecimiento, una forma de descubrir su verdadero potencial y hacer que su voz culinaria resonara más allá de lo que jamás había imaginado. ¿Qué desafío se enfrentaría al intentar guiar a alguien tan consumado en su crítica? Samuel lo sabía, la próxima etapa de su vida se estaba alzando con promesas de transformación, pero también con un sinfín de incógnitas que lo acechaban. Cada paso que diera a partir de ahora sería decisivo, y tenía que prepararse para lo inesperado. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de entusiasmo cauteloso y ansiedad creciente. Samuel programó su primera sesión con el crítico. Cada hora se sentía como una cuenta regresiva hacia un momento crucial. Mientras ajustaba su menú, la inseguridad se hacía presente. ¿Realmente podría transmitir la profundidad de su cocina, esa conexión que había cultivado durante años? Aquella mañana, el aroma del caldo humeante llenaba la cocina. Samuel estaba inmerso en la tarea, pero su mente no podía dejar de divagar. Recordaba a su abuela, su voz suave y las historias que compartía con cada plato que preparaba. Fue entonces cuando comprendió que no solo iba a enseñar, sino que debía revivir esas historias, hacerlas relevantes para el crítico y para sí mismo. Sería capaz de evocar su legado en el proceso. Cuando el crítico llegó, una tensión palpable se instaló en el aire. Samuel, vestido con su delantal limpio, respiró hondo y abrió la puerta, comenzando a introducirlo en su mundo.
Sus nervios se transformaron en determinación a medida que hablaba de cada ingrediente, su procedencia, el significado cultural que cada uno tenía. Recordar esas historias era un acto tan poderoso como cocinar en sí mismo. Los primeros platos volaron entre ellos, y aunque el crítico parecía escuchar, Samuel no podía evitar notar su expresión evaluativa. La pequeña voz de la duda volvió a susurrarle, cuestionando su valía y la efectividad de su enseñanza. Aún así, cada vez que sirvió un plato, se sintió más conectado con su intención. Sin quererlo, comenzó a compartir no solo recetas, sino los sentimientos asociados a ellas, la felicidad, la tristeza, las fiestas familiares, la soledad. Los sabores ya no eran solo una sinfonía de ingredientes, eran recuerdos vivos. Al finalizar la primera sesión, el crítico se mostró contemplativo. Tus platos cuentan una historia, pero su voz se volvió más firme. ¿Cómo puede uno aprender a cocinar y contar su historia si no se encuentra a sí mismo primero? Esa pregunta resonó en Samuel como un eco estruendoso. La respuesta no era sencilla ni evidente. Se dio cuenta de que el verdadero desafío iba más allá de la cocina, se trataba de un viaje interno que reflejaba sus propias inseguridades y su identidad. ¿Había logrado encontrar su esencia? Mientras el crítico compartía su relato sobre lo difícil que había sido para él renunciar a su estilo habitual de crítica para embarcarse en una búsqueda de autenticidad, Samuel comprendió que este proceso no era unilateral. Ambos estaban en un camino de descubrimiento. Era un diálogo, una danza en la que la vulnerabilidad y la enseñanza se entrelazaban. Sin embargo, la sombra de la duda no desapareció inmediatamente. Había momentos en que sentía que no estaba a la altura de las expectativas, que sus historias podían no ser suficientes. A medida que continuaron sus sesiones, las preguntas se intensificaron en su mente. ¿Y si el crítico no podía ver más allá de la superficie? ¿Y si no encontraba lo que había detrás de cada plato? Samuel entendía que cada sesión sería un peldaño hacia el autodescubrimiento, pero también un reto que pondría a prueba su capacidad para mantener su autenticidad ante la crítica. Había un nuevo hilo que empezaba a tejerse entre ellos, aunque el resultado seguía siendo incierto. El día culminó con un encuentro entre el crítico y una paleta más rica de sabores, pero también con un resquicio de inquietud. ¿Podría Samuel sostener la autenticidad en su cocina mientras enseñaba a alguien con una percepción tan aguda y un criterio tan estricto? Las dudas brotaban, pero la chispa de una nueva confianza también comenzaba a tomar forma. Samuel se encontraba en la intersección de la enseñanza y el autodescubrimiento. En ese momento de reflexión, un pensamiento emergió: ¿era posible que al compartir su arte, también transformara su propia perspectiva sobre lo que significaba ser un chef? La profundidad del viaje apenas comenzaba a revelarse, y todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta. Con cada sesión, se acercaba más a la esencia de su arte, aunque el camino por delante parecía más desafiante que nunca. Mientras cerraba la puerta de la cocina, una nueva inquietud lo invadió, dejándolo con la pregunta: ¿y si lo que encontraba al enseñarle al crítico era un nuevo destino inesperado en su propia carrera? Las siguientes semanas se convirtieron en un crisol de emociones para Samuel. Cada sesión con el crítico no solo era un ejercicio de enseñanza, sino un enfrentamiento con sus propios miedos e incertidumbres. La incertidumbre parecía un compañero constante, retumbando en su mente donde antes reinaba la confianza. El crítico había hecho un comentario que resonó fuertemente en él: ¿cómo puede uno aprender a cocinar y contar su historia si no se encuentra a sí mismo primero? Esta pregunta se transformó en un faro en su camino, iluminando áreas de su vida personal que hasta entonces había dejado en sombras. En sus momentos de reflexión, Samuel se dio cuenta de que había dedicado tanto tiempo a perfeccionar su técnica culinaria que había olvidado, en cierto sentido, la razón por la que la cocina tenía un significado tan profundo para él. En las noches, después de una larga jornada de trabajo, a menudo se sentaba frente a un cuaderno de recetas. No solo anotaba ingredientes y pasos, sino también recuerdos, emociones y sueños que se entrelazaban con cada plato. La menestra que su madre preparaba en invierno, el asado que su abuela cocía en la paz del hogar, todos esos momentos rodeados de familia surgían con fuerza. Samuel comenzaba a sentir que escribir sobre su cocina, sobre su historia, era tan necesario como cocinar. Las siguientes sesiones con el crítico adquirieron una nueva dimensión. Al presentar un plato, hablaba no solo de su historia, sino de cómo su vida había moldeado cada bocado. Compartía sus aprendizajes e incluso sus fracasos, creando un ambiente de confianza que hacía falta para que ambos evolucionaran. Con cada anécdota, empezó a notar que la atmósfera dentro de la cocina cambiaba. El crítico parecía más receptivo, más dispuesto a explorar lo que cada plato evocaba. Sin embargo, aunque había avances, el pavor a la crítica seguía firme.
Samuel se preguntaba si ese avance era suficiente. El crítico no solo lo evaluaba en función del sabor, ahora había una capa emocional que entrelazaba su crítica. Pero, ¿era capaz de sostener esta nueva autenticidad? La pregunta continuaba crepitando en su mente mientras, generación tras generación, las expectativas familiares lo acechaban una tarde, mientras preparaba un plato que simbolizaba la conexión a sus raíces, el crítico sostuvo su mirada por un instante demasiado largo. Samuel sintió el peso de la evaluación en su pecho. Este plato es más que una receta, encierra tus orígenes, comentó el crítico, sorprendiendo a Samuel. Pero, aquí estaba la clave. Cada ingrediente manifestaba sus inseguridades, su identidad dual como chef y como persona. A medida que continuaba la práctica de la enseñanza, Samuel comenzó a notar que enfrentarse a sus propios prejuicios y puntos vulnerables estaba transformando sus técnicas en algo más que una simple presentación. Cada sesión se configuraba como una revelación, una oportunidad para que Samuel confrontara su historia y también su futuro, pero, aunque estaba liberando aspectos de sí mismo que había reprimido, la pregunta persistía: ¿podría sostener esta autenticidad durante una evaluación formal? Esa eventualidad seguía flotando en el aire como una sombra al acecho, recordándole que el verdadero desafío estaba aún por venir. Mientras empezaba a ajustar su menú para una evaluación final que se aproximaba, la ansiedad se entrelazaba con su nueva confianza. En su interior, el deseo de demostrar que la cocina podía ser un lenguaje poderoso se volvía cada vez más fuerte. Aunque se sentía más cerca de su esencia, el horizonte se oscurecía con el inminente cuestionamiento: ¿estaba realmente preparado para lo que podría significar comunicarle al crítico su viaje personal en un plato? Samuel dibujó otro trazo en su cuaderno y respiró hondo, aceptando que su descubrimiento era solo el comienzo. La culminación de su esfuerzo se acercaba, pero con ella, la posibilidad de un juicio que podría tomarlo de nuevo por sorpresa. La pregunta seguía, electrificando el aire: ¿qué pasaría si en su esfuerzo por ser auténtico, recibía una crítica devastadora que pudiera descarrilar su nuevo camino? Las horas se convertían en días y los días en semanas, mientras Samuel ajustaba su menú, ansioso por la evaluación que se acercaba. Cada ingrediente que seleccionaba parecía llevar consigo una carga emocional significativa. En la cocina, el vaporizador de los caldos se mezclaba con su inquietud. Las recetas se transformaban en páginas de un diario íntimo, cada una conteniendo el eco de sus recuerdos, sus miedos y su búsqueda de autenticidad. A medida que se acercaba el día, la presión interna aumentaba. Samuel pasaba horas reflexionando frente al espejo, preguntándose si la imagen que proyectaba era la de un chef dedicado o la de un impostor a punto de ser desenmascarado. Miraba sus manos, surcadas por el trabajo, y recordaba a su madre enseñándole a amasar la masa para el pan. Era capaz de transmitir ese cariño a través de sus platos. Durante una sesión única con su crítico, la conversación giró en torno a los orígenes de los sabores. Cuando comes, ¿qué quieres que sienta la persona que lo prueba?, le preguntó el crítico, desafiando a Samuel a profundizar. La pregunta lo atravesó como un rayo. Comprendió que sus platos podían ser un puente, un medio para comunicar emociones complejas que habían estado latentes. Sin embargo, en ese mismo instante, la sombra de la crítica se cernía sobre él. La próxima evaluación reconocía no solo su habilidad técnica, sino la habilidad de vulnerabilizarse ante el crítico. Samuel sabía que cada bocado debía contar una historia, pero le aterraba el hecho de que esas historias pudieran ser matizadas con la insatisfacción de alguien que había sido su guía. ¿Y si su viaje emocional no era suficiente? Con cada práctica en la cocina, empezaba a usar su voz, a articular lo que realmente estimulaba su pasión. En un momento decisivo, decidió crear un plato que capturara dos mundos, su herencia gastronómica y su perspectiva moderna. La combinación de avocado y un aderezo ancestral, traído de las recetas de su abuela, empezó a tomar forma. La idea de comunicar no solo sabores, sino su historia personal, revivía una llama en su interior. Las noches antes de la evaluación, Samuel luchaba con la insomnio. Sentado en su cocina, revisaba su cuaderno, las palabras danzaban por la página. En cada trazo había una mezcla de ansiedad y esperanza. El temor a no ser suficiente seguía al acecho, interrumpido solo por la determinación que crecía dentro de él, como un nuevo levadura. Cuando finalmente llegó el gran día, los aromas invadieron el aire, llenando el espacio de una energía palpable. Frente a él, el crítico parecía un imponente rival, la mirada fija, como un agudo bisturí listo para diseccionar. Samuel, sin embargo, había aprendido que ese ojo crítico no solo buscaba fallas, sino verdad.
se colocó el delantal, y con cada movimiento, recordó todas aquellas sesiones, cada palabra del crítico que lo había guiado, y también cada historia que había decidido compartir mientras comenzaba el servicio final. La ansiedad se transformó en emoción. Se concentró en sus manos y en los valiosos recuerdos que había agregado a los ingredientes. El primer plato se presentó, y la voz de Samuel resonó en el aire, profunda y segura, compartiendo la historia detrás de cada sabor. Enumeró las tradiciones familiares, los recuerdos y los momentos que lo habían formado. Pero a medida que hablaba, la incertidumbre regresaba. ¿Podría ser suficiente? El crítico probó, mirándolo atentamente. Samuel se detuvo, sintiendo una mezcla de temor y anticipación. En ese instante, la cocina se convirtió en un espacio donde desde lo más profundo de su ser, Samuel se preguntó por última vez, ¿y si su autenticidad no bastaba para impresionar? Pero ahora había algo más en juego, su voz era su propia forma de reivindicarse. El crítico sonrió, pero la evaluación seguía. En su mente, Samuel sabía que no se trataba solo de recibir o no aplausos, sino de abrazar el camino que había recorrido hasta entonces, independientemente del desenlace. Y justo antes de que el crítico comenzara a hablar, como una flecha a su corazón, se dio cuenta de que la verdadera crítica que debía enfrentar era la que residía dentro de él. Con el silencio llenando el aire, Samuel aguardaba su veredicto, sintiendo que el momento crucial había llegado. Su vida estaba a punto de cambiar, pero ¿sería para bien o para mal? El veredicto del crítico resonó en el silencio como el eco de un tambor lejano. Tus platos son un reflejo de ti mismo, comenzó, y Samuel notó que en sus palabras había un matiz de aprobación. Pero el crítico continuó, ahondando en la misma pregunta que lo había atormentado. ¿Qué sucede cuando tu autenticidad no es suficiente? La inquietud surcó el pecho de Samuel, entrelazándose con la emoción de la espera. El crítico no solo evaluaba su cocina, estaba desnudando sus propias inseguridades. Cada palabra del crítico se convirtió en un espejo donde podía ver las facetas de su desarrollo personal. Aunque lo elogiara, Samuel siguió sintiéndose vulnerable. Esa mezcla de admiración y duda lo abrumaba, pero al mismo tiempo le deseaba transformar esa angustia en motivación. De repente, la cocina se convirtió en un terreno de autoconocimiento. Sus miedos eran casi palpables, pero también lo era su determinación. Con el tiempo, las sesiones posteriores se volvieron más fluidas. El crítico, quizás reconociendo su crecimiento, empezó a desafiarlo de una manera más constructiva. Las pruebas no se enfocaban solo en la técnica, sino en el estilo, la historia que cada plato podía contar. Samuel se encontró en un constante pulso entre la creatividad y la crítica, entre el deseo de ser auténtico y la necesidad de ser aceptado. Necesitaba revelarse sin el temor a ser herido. En esta nueva fase, Samuel se dedicó a explorar la relación entre sus emociones y su cocina. En cada plato, sus recuerdos emergían como ingredientes esenciales, y se dio cuenta de que la vulnerabilidad, lejos de ser un riesgo, era una herramienta poderosa. Comenzó a experimentar con sabores y presentaciones que recordaban momentos específicos de su vida, un guiño a su infancia, una lágrima convertida en salsa, una sonrisa resplandeciente en un toque de hierbas frescas. Cada creación se tornaba un homenaje a su historia personal, un acto de resistencia ante sus dudas. Un día, mientras cocinaba un nuevo plato inspirado en su niñez, una revelación lo golpeó con fuerza. Comprendió que su humildad, esa misma que había visto como un obstáculo, podía servir como el soporte de su obra. Empezó a reescribir la narrativa de su viaje culinario. Ya no era un niño sin recursos, sino un chef que abrazaba la simplicidad y el cariño en su cocina. Así, la humildad se transformó en la esencia del arte que deseaba compartir. El día de la segunda evaluación llegó, cargado de trivialidades. Samuel se sintió más seguro, pero también atemorizado por la posibilidad de que esta transformación no fuera suficiente. Se preparó meticulosamente, pero al final del día, la pregunta que rezumaba en su mente no era solo si el crítico quedaría satisfecho, sino si él podía sentir que esa autenticidad era suficiente para él mismo. Mientras servía el nuevo menú a una mesa atenta, el crítico regresa, más exigente. Samuel pudo leer en su expresión que no sería fácil. En su interior, luchaba con aquel viejo fantasma que le susurraba que no era suficiente. Sin embargo, al mismo tiempo, se dio cuenta de que la verdadera medida de su éxito no descansaba en la placa o el elogio, sino en la conexión emocional que lograra generar con cada bocado. Cuando el crítico probó el primer plato, Samuel contuvo la respiración. Solo había esperanza. Pero el momento se alargaba, una eternidad de silencio, donde cada segundo parecía un grano de arena deslizándose de un reloj que no podía detenerse.
Su corazón latía con fuerza, consciente siempre de que estaba no solo en juego su trabajo, sino su propia evolución, su identidad como chef. ¿Podía ser esta la ocasión en la que realmente se vería reflejado en su arte? La respuesta del crítico sería la clave para el siguiente capítulo de su vida. Mientras los ojos de los demás lo observaban, Samuel esperó, sintiendo que el desenlace de esta noche podría cambiar no solo su carrera, sino su percepción sobre sí mismo, para siempre. Samuel se encontraba en la cocina, envuelto en aromas familiarmente reconfortantes. Era el día de la evaluación final, y la incertidumbre que lo había acompañado durante tanto tiempo había tomado la forma de una intensa energía en su pecho. No era solo el miedo a la crítica que lo consumía, sino una mezcla de esperanza y determinación. Hoy era el día que definiría su viaje, un viaje que lo había llevado desde la incertidumbre de su niñez hasta la seguridad de su esencia culinaria. Mientras trabajaba, cada corte y cada mezcla estaban impregnadas de su historia. Recordaba a su madre en la lavandería, luchando todo el día para mantener a flote su hogar, recordaba a su abuela y la forma en que transformaba ingredientes simples en comidas llenas de amor. Cada plato que iba a presentar ese día era un homenaje a su pasado, a sus raíces, y a la verdad que había aprendido a abrazar. No solo venía a servir un menú, venía a compartir su vida en forma de sabores. Samuel había decidido que la clave de su éxito no estaba únicamente en los elogios del crítico, sino en la autenticidad y la conexión que podía crear con quienes probaran sus platos. Su nuevo menú mostraba platos tradicionales, cada uno elaborado con asombrosa sencillez y profundo significado. El risotto cremoso representaba los abrazos cálidos de su abuela, mientras que la menestra evocaba el espíritu de lucha de su madre. Estos ingredientes habían sido elegidos no solo por su sabor, sino por las historias que llevaban consigo. Al entrar el crítico, una mezcla de adrenalina y tranquilidad invadió la habitación. Samuel le sonrió con la confianza recién adquirida, comprendiendo que, más allá de la crítica, lo que realmente importaba era lo que tenía que ofrecer. Cuando el crítico probó el primer plato, la espera se convirtió en una danza silenciosa de nervios y esperanza. El análisis detallado del crítico a medida que degustaba cada bocado resonaba como un eco de su propia historia. Era un momento de verdad, y la atención se intensificaba. Cuando el crítico terminó y levantó la mirada, Samuel contuvo la respiración. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero la mirada del crítico se mantuvo seria, como la de un maestro que evalúa a su alumno. Este plato, Samuel, es más que solo risotto. Es un viaje a tu infancia. Un testimonio de las lecciones que has aprendido a lo largo de este camino. Has logrado comunicar tu esencia. Pero, ¿es suficiente? Su corazón aceleró, y la pregunta se internó en su mente como un latigazo. Había esfuerzo en cada plato, y al final, comprendió que la verdadera medida no dependía del juicio del crítico, sino de cómo se sentía él al respecto. Es suficiente para mí, declaró, y su voz resonó con afirmación, una convicción que había trabajado por construir. Las experiencias y los fracasos no representaban un lastre, eran los ladrillos que sostenían su fortaleza. El crítico asintió lentamente. Bien, entonces. Si puedes alcanzar esa conexión, quizás serás más que un cocinero. Eres un narrador, un artista. Aquellas palabras se instalaron con fuerza en el corazón de Samuel. La presión se disolvió, y una oleada de autenticidad lo abrazó. Estaba claro que toda la lucha había valido la pena. Ya no era solo un niño tratando de encontrar su camino, sino un chef que había reivindicado su lugar con cada bocado que servía. Se sentía más seguro, más pleno. Observaba las reacciones de los comensales, aquellos rostros iluminándose al degustar los sabores de su vida. Era increíble cómo cada plato le permitía tocar algo profundo en los demás. Qué satisfacción tan grande experimentar ese reconocimiento. Finalmente, cuando todo llegó a su fin, el crítico se levantó y aplaudió. El estruendo resonó en la cocina, y en ese instante, Samuel sintió que un ciclo se cerraba. Era el momento culminante que había estado esperando, y aunque aún existía el desafío de continuar evolucionando, había aprendido a aceptar lo que era, un chef apasionado, un ser humano en constante crecimiento. La sonrisa insufrible del crítico alzaba su autoestima. Esperemos ver más de ti, Samuel. Hay grandeza en tu historia que debe ser contada. Las palabras del crítico resonaron como un soplo de aliento, abrazando su nueva identidad. Había conquistado su miedo, y el vacío que alguna vez habitó su interior ahora estaba lleno de esperanza y propósito. Ese día, Samuel no solo presentó platos excepcionales, se presentó a sí mismo. Había alcanzado su meta de autenticidad, labrado su camino en la cocina con amor y convicción.
Se sintió ligero, consciente de que su viaje apenas comenzaba. La cocina sería su lienzo, y cada plato, una obra que iría más allá de lo gastronómico, llevando siempre consigo la esencia de quien era realmente ahora. Su historia se desplegaría ante el mundo, y esa historia merecía ser compartida. Samuel estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera, impulsado por la certeza de que su humildad era su poder más grande. Mientras miraba hacia el horizonte, una nueva aventura se alzaba ante él. Había recorrido un largo camino y había demostrado que la verdadera alimentación va más allá de llenar el estómago, se trata de unir corazones, ya no había tiempo que perder. Necesitaban suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que fomentan el crecimiento personal. Dejan un me gusta ahora, porque esto alimenta a nuestro algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador. Y, sin dudarlo, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta inspiradora conclusión. Este es su momento para mostrar apoyo a la transformación y la superación. No esperen ni un segundo más para compartir.